Siempre nos ha fascinado esa dualidad, ¿verdad? La del guerrero, que también es artista. La fuerza del acero, pero envuelta en la suavidad de la seda. Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en su manifestación más enigmática. A ver, si decimos guerrero de élite, ¿qué se nos viene a la cabeza? Seguramente, pues eso, cicatrices, una armadura pesada, una mirada de esas que hielan la sangre. Alguien, en fin, forjado solo y exclusivamente en la batalla. Pero, ¿y si os dijera que hubo un lugar y un tiempo donde todo esto se ponía patas arriba? Nos vamos a la antigua Corea, al reino de Silla en el siglo VI. Allí, el rostro de la guerra era asombrosamente bello, y sus luchadores más letales eran los Hwarang, los caballeros flor. Sí, como suena. Vale, para entender cómo es posible algo así, primero tenemos que viajar a su mundo, al contexto que los vio nacer. Imaginemos el mapa de la antigua Corea. Silla era el reino más pequeño, el más aislado. Vamos, que estaba en una posición bastante precaria, rodeado de vecinos mucho más grandes. Para sobrevivir no les bastaba con tener soldados, necesitaban algo más. Necesitaban un mito, un ideal que uniera a la gente, sobre todo a su élite, que estaba súper jerarquizada por un sistema rígido llamado el rango de hueso. Y aquí viene lo curioso. El origen de esta orden de guerreros, de hombres, tiene sus raíces en una tragedia y en un experimento fallido liderado por mujeres. Primero existieron las Wonghua, las flores originales. Eran dos grupos de jóvenes liderados por mujeres, Nanbanghua y Jungheon. Pero la cosa acabó fatal. Las crónicas cuentan que los celos entre ellas llevaron a Jungheon a asesinar a Nanbanghua, y claro, el proyecto se fue al traste. Fue entonces cuando el rey Jingheon, de las cenizas de ese desastre, decidió darle una vuelta a la idea. Creó una nueva orden, esta vez de hombres, reclutando a jóvenes de la élite más alta, la de la clase del hueso verdadero. Y es aquí donde la historia de los Hwarang se vuelve fascinante, porque no eran solo soldados, ¿qué va? Eran filósofos, artistas, místicos. Su entrenamiento no se parecía a nada que podamos imaginar. Todo giraba en torno al Punyudo, que se traduce como el camino del viento y la luna. Olvidémonos de los cuarteles oscuros y los sargentos gritando. Su aula era la naturaleza, los bosques, las montañas. El objetivo era una educación total, holística, que buscaba la excelencia espiritual, intelectual y, por supuesto, física, un equilibrio perfecto. Eran como una coctelera de filosofías. Por un lado tenían el budismo. Se veían a sí mismos como reencarnaciones de Maitreya, el Buda del futuro. Luego, el confucianismo, que les daba toda la estructura ética y la lealtad al Estado. También el taoísmo, esa búsqueda de armonía con la naturaleza. Y por último, el chamanismo, las creencias ancestrales de la zona, que les conectaban con los espíritus a través de la danza y los cosméticos. Y esto último que he mencionado, lo de los cosméticos, es clave. Porque no se maquillaban por vanidad. Para ellos, la belleza era un signo del favor de los dioses. El maquillaje era, literalmente, una armadura espiritual. Un rostro bello y cuidado era la prueba visible de un espíritu puro y virtuoso. Inspiraba respeto en el pueblo y, de paso, legitimaba el poder del rey. Pero ojo, que nadie se deje engañar por la seda, los polvos de arroz y los poemas, porque debajo de toda esa estética tan refinada había un depredador. Eran ante todo guerreros temibles. Se habla de que dominaban más de 108 tipos de armas. Eran, para que nos hagamos una idea, las fuerzas especiales de la época. Daba igual si era con arco a caballo, con espada, con lanza, estaban entrenados para todo. Aunque si por algo eran conocidos, era por su combate cuerpo a cuerpo, sin armas. Unas técnicas llamadas subak. Y aquí hay un dato increíble. Este estilo, con esas patadas potentísimas que desarrollaron para luchar en el terreno montañoso de Corea, es el ancestro directo, sí, del taekwondo que conocemos hoy. Toda esta capacidad para la lucha no era indiscriminada, claro. Tenían una brújula moral muy clara, el Sesok Ogye, un código de 5 mandamientos que les dio un monje budista llamado Won-Wang. Y estos mandamientos eran el equilibrio perfecto entre la lealtad al rey, el coraje en la batalla y la compasión budista. Y el último mandamiento es... Bueno, es la clave de todo. Justicia al quitar una vida. Parece una contradicción, ¿verdad? Un monje budista, que predica no matar, les dice que pueden hacerlo, pero con una condición enorme. Solo cuando sea absolutamente necesario y siempre con justicia. Esto es lo que los convertía en caballeros. Reconciliaban la dura realidad de la guerra con un código ético muy estricto. Claro, los reinos caen, los tiempos cambian, y los Hwarang como tal desaparecieron. Se convirtieron en leyenda. O no del todo. Vamos a dar un salto enorme en el tiempo. Vayámonos al presente.
Durante siglos, la figura del Hwarang quedó ahí, como en un segundo plano, en el folclore. Pero con la llegada del siglo XX, con una Corea buscando reconstruir su identidad nacional, de repente reaparecieron. Se convirtieron en un símbolo potentísimo de la herencia cultural del país. Y ese resurgir nos lleva directos a un fenómeno que seguro que nos suena mucho más: los Kikominan, los Flower Boys. Este ideal de masculinidad que vemos hoy, de hombres con rasgos finos, una estética súper cuidada, bueno, pues no es una invención de los años 90. Tiene un precedente de 1500 años de historia. La conexión es que es alucinante, de verdad. Si ponemos a un Haran al lado de un ídolo de K-pop actual como los miembros de BTS, los paralelismos saltan a la vista. El uso de cosméticos, ya no como armadura espiritual, pero sí como expresión y autoconfianza, el cultivo de una estética refinada que desafía esa idea de la masculinidad agresiva, son los herederos directos de esa belleza sagrada. O sea, que quede claro, esto no es una moda de ahora. Lo que hoy se conoce globalmente como masculinidad suave no es más que la versión del siglo XXI de una filosofía que tiene 1500 años de antigüedad, una que siempre entendió que la fuerza y la belleza se necesitan la una a la otra. Es que el viaje de esta idea es increíble si lo pensamos. De ser la élite guerrera y espiritual de un pequeño reino en Corea a convertirse en un ícono cultural que está redefiniendo lo que significa ser un hombre en todo el planeta. Y todo esto nos deja con una reflexión final. ¿Y si los Hwarang tenían razón? ¿Y si la fuerza de verdad no está en la fuerza bruta, sino en ese equilibrio perfecto entre el hierro y la seda? En ser capaz de dominar la espada, sí, pero también el poema.